Hola, doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos Buen día, nuestras doctor. clases Buen día, del doctor. Buenos días, semiólogo. doctor. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? ¿En qué parte nos hemos quedado en la última clase, doctores? Todavía seguíamos haciendo facies, doc, Sí, exactamente en la fascie de Wells. así de Wells. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar. Listo. Vamos a seguir con la misma dinámica. Esperamos terminar el día de hoy. Ya no nos quedan muchas fases que estudiar. Así que por cada fase también van a tener 3 minutitos. Los vamos a agrupar de 5 en 5 para que podamos estudiar. ¿Listo? Empezamos entonces, doctores. Ahora. Van a tener 3 minutos para la descripción de cada una de las fases. Empezamos con esta fase que se denomina fase disneica. Listo, doctores. ¿Qué es lo que les llama la atención de este tipo de fase? Y enseguida realizamos la retroalimentación, ¿sí? Vayan observando. Parece un minuto porque no hay gran cosa que complementar. Bueno, cuando hablamos de este tipo de fase, que es la fase disneica, como les he mencionado, no hay gran cosa que complementar. Sugiere lo que es dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en este paciente? Vemos un paciente que presenta un rostro que sugiere lo que es sorpresa o sugiere lo que es susto. Además de eso que el paciente refiere, ¿no? La dificultad respiratoria, y debido a eso nosotros podemos encontrar algunas características que son importantes dentro del estudio de la coloración de la piel. Este tipo de pacientes, por ejemplo, presentan muchas veces una coloración pálida o lo más característico, una coloración cianótica. Existe un signo que no es característico de esta fase, pero que también denota lo que es dificultad respiratoria, que es el signo universal del ahogamiento, donde una persona, que en este caso se atora, podríamos decir, con algún tipo de alimento sólido, coloca las manos alrededor del cuello, ¿sí? Que también sugiere dificultad respiratoria, pero debido a un proceso obstructivo. Continuamos entonces. Observen este tipo de fascia, que se denomina fascia escafoidea. De la misma forma, no hay mucho que complementar en la fascia escafoidea. Muchas veces, bueno, existe la presencia de este tipo de fascia en algunas personas con algunas malformaciones a nivel del rostro o también puede ser constitucional. Habíamos hablado, si ustedes recuerdan, en una clase pasada sobre las características que debe tener el perfil de una persona, ¿no? Les había mencionado que debería existir lo que es una simetría entre la frente y la región mandibular y la zona que sobresale, podríamos decir, por las demás estructuras del rostro es la nariz. Sin embargo, en este caso observen qué es lo que ustedes notan acá, que existe lo que es prognatismo. Existe lo que es una gran protrusión del maxilar y muchas veces también de la región mandibular, ¿no? Recibe el nombre de escafoidea. No es frecuente observar actualmente, pero si nosotros comparamos este tipo de fase con algunos animales, como los simios, por ejemplo, los chimpancés, tienen ese tipo de rostro, ¿sí? No denota o no sugiere lo que es una patología en particular en una persona,
puede sugerir, como les he mencionado, lo que es una malformación, ¿no? A nivel de la mandíbula, alteración dentaria, etcétera. Pasamos directamente a realizar el estudio de esta fascia, que se denomina la fascia de escarlatina, que de la misma forma, doctores, bueno, no sugiere lo que es una alteración en particular, pero puede sugerir, bueno, muchas alteraciones como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de escarlatina, fíjense lo que observamos en este caso, es una rubicundez, ¿sí? Observamos lo que es una rubicundez, el rostro se vuelve rojo. Probablemente el término más adecuado es eritema y no así rubicundez. Alguno de sus compañeros, por ejemplo, me había mencionado o había preguntado en alguna clase cuál es la diferencia entre eritema y rubicundez. Prácticamente son sinónimos. Cuando nosotros, bueno, hablamos y hacemos referencia a rubicundez, hacemos referencia a lo que es una alteración en la coloración y en el rostro propiamente dicho. Y cuando hablamos de eritema, doctores, ¿qué es el eritema? A ver, diferencias. Enrojecimiento de la piel. Enrojecimiento Es transitorio. un signo de la El piel. transitorio. ¿No? Bueno, en este caso sí, ¿no? Puede ser transitorio, puede ser fisiológico, puede ser patológico, eso les había mencionado en una clase pasada. Pero el término rubicundez especialmente está, bueno, además de ser transitorio, también podría ser permanente, existen algunas situaciones que más adelante las vamos a estudiar, es atribuible al rostro, ¿sí? Lo que ustedes están observando sugiere enfermedades exantemáticas como la escarlatina, como la rubiola, como el sarampión o el exantema propiamente dicho. ¿Listo? Vamos de la fase febril, que de la misma forma es una fase simple de estudiarla y de comprenderla, que sugiere fiebre. ¿Qué es lo que les llama la atención? A ver de ese tipo de rostro, doctores. ¿Qué es lo que les llama la Los atención? ojos rojos. La coloración ocular. Los Los ojos. Los ojitos, labios ¿no? muy rojos. Los ojitos, bueno, en este caso son rojos. Existe lo que es, no irritación, sino debido a lo que es la vasodilatación de estos vasitos a nivel de la esclera, el paciente adquiere este tipo de coloración. Tiene una apariencia triste, ¿no? Los ojos son brillosos, puede existir lo que es un lagrimeo excesivo, a eso nosotros denominamos epífora. Observen qué es lo que encontramos en este caso. Encontramos rubicundez facial, ¿sí? Los labios de la misma forma tienen una coloración mucho más intensa. Y si nosotros tocamos a nuestro paciente, bueno, en este caso, la piel del paciente se encontrará caliente y sudorosa. Sí, típico de aquellos pacientes con síndrome febril. Este tipo de fase también ya la habíamos estudiado, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Ha sido una de las primeras fases que nosotros hemos podido estudiar y justamente lo hemos estudiado al inicio de la clase. Este tipo de fase, que en este caso, bueno, la vamos a denominar así, fase gástrica, fase ulcerosa, es un tipo de fase álgica que denota dolor. Ya tenemos, ¿no? Cuáles son las características que las hemos escrito con anterioridad. La frente arrugada, las mejillas hundidas, los ojos abiertos, brillantes, da la apariencia de que el paciente siempre estuviera de mal humor, ¿sí? Y como nos dice el nombre, fascia gástrica o fascia ulcerosa, sugiere ese tipo de alteración, lo que es una úlcera gástrica o duodenal, ¿sí? Nada más que mencionar sobre eso. Hablamos de ese tipo de fascia, que es la fascia cirrótica. Y empezamos acá, doctores, con la dinámica. ¿Listo? ¿Qué les llama la atención? 3 minutos por fase, empezando desde ahora, doctores.
Continuamos, doctores, con otro tipo de fascia. A ver, observen que esta también es sencilla, ¿no? La fascia ictérica. Un minuto para esto. Listo, doctores, continuamos. Bueno, a ver, antes de hablar de esta fascia, que es la fascia hipomímica, ¿qué es lo que les ha llamado la atención en esta fascia que se denomina fascia cirrótica? Cualquiera puede participar. Uno de los Está dos como está más absorto. abierto que el otro. Un ojo Párpado. está más abierto que el otro. ¿Qué más? El párpado. La boca también está... sus labios secos. Los labios son descoloridos. Los labios de la misma forma. Bueno, fíjense, acá tenemos algunas características, ¿no? Hipertrofia de las glándulas parótidas, un pseudoexoftalmos, una conjuntiva ictérica y la presencia de arañas vasculares. Permítame un segundito, por favor. Listo, perdón, doctor, tenía una llamada. Bueno, este tipo de fascia que ustedes están observando se asemeja mucho a esta otra que les voy a mostrar enseguida, que recibe el nombre de fascia de Potator. ¿Sí? A esta. Es similar. Acá podemos observar de mejor manera las características de esa fascia, ¿no? Esa fascia de Potatorum y la fascia cirrótica, como dice el nombre, nos sugiere lo que es cirrosis hepática de tipo alcohólica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo estoy observando? Además de las características, ¿no?, que se encontraban descritas en la anterior diapositiva. En esta fase de Potatorum doctores hay algo que me llama la atención, que es el tamaño, en este caso, que es el tamaño de la nariz. ¿Sí? Observen, por ejemplo, este tipo de nariz que ustedes están observando recibe el nombre de rinofima. ¿Y cuáles son las características? Es una nariz grande, como ustedes pueden observar, tiene una coloración roja, tiene un aspecto aframbuesado, se asemeja a lo que es una frambuesa, una fresa o una frutilla, y tiene los poros dilatados. ¿Sí? Ese tipo de nariz, ojo, no es patognomónica de un paciente que presenta cirrosis. También encontramos en cuadros de acné, por ejemplo, ¿no? De acné crónico. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en un paciente con cirrosis. Acá también podemos observar, esta es la diferencia, ojo, con este tipo de fascia, con la fascia cirrótica, ¿sí? Fíjense que en este tipo de fascia nosotros no observamos lo que es este tipo de nariz aframbuesada, si es grande. ¿Listo? Ahora, algo que también nosotros encontramos y que comparten estas dos fascias son las características que hemos descrito. Si ustedes observan, tenemos unas manchitas en la piel que tienen una coloración rojiza, ¿sí? Y estas manchitas, bueno, hacen referencia o se producen debido a lo que es una dilatación de los capilares superficiales.
A esa dilatación de los capilares superficiales nosotros conocemos o la denominamos telangiectasia, ¿sí? Acá también podemos observar con mayor notoriedad lo que es la hipertrofia de las glándulas parótidas, ¿sí? Esto es típico, doctores, de aquellos pacientes cirróticos alcohólicos crónicos, ¿sí? Ha llamado la atención de la fase ictérica, que es mucho más sencilla. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? La coloración de la piel, Escleras Escleras. ictéricas. La coloración esclerótica de la amarillenta. piel, ¿no? La coloración ictérica de la piel. Sus ojos Sí. no se veían húmedos, puede que sea resequedad. Listo. Bueno, en este caso no vamos a hacer referencia a lo que es la hidratación de la piel, si es que se encuentra seca, etc. El nombre nos dice fase ictérica. Entonces, lo que me llama la atención en este tipo de pacientes es la ictericia. ¿Sí? La ictericia de piel, la ictericia de mucosas. En este caso encontramos incluso ese tinte ictérico a nivel de la esclera, ¿no? Que es la parte blanca del globo ocular. Esto sugiere, como ya habíamos visto en clases pasadas, alteraciones hepáticas, puede sugerir alteraciones pancreáticas, obstrucciones, por ejemplo, a nivel de los diferentes conductos pancreáticos, biliares, hepáticos, etc. Entonces, cuando ustedes observen ese tipo de fase, como ya les sugiere este tipo de alteraciones, entonces sospechemos con mayor frecuencia este tipo de patologías, ¿no? Aunque no siempre está relacionada con lo que son alteraciones hepáticas, pancreáticas o de vías biliares, sino también puede estar muchas veces asociada a lo que son alteraciones hemolíticas. Una anemia hemolítica, por ejemplo, es capaz de cursar con este tipo de alteraciones, ¿sí? Con este tipo de coloración en la piel. Continuamos, doctores. Hablamos de la fase hipomímica. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que también es sencilla de describir esta fase. Ya la habíamos visto también en anteriores oportunidades, cuando hemos hablado de la fase de Parkinson, por ejemplo. ¿Qué es lo que les llama la atención? Hipomímica. Falta de expresión facial. No demuestran La algo. pérdida. Rostro asimétrico. Y los ojos están súper abiertos. ¿Qué más? Las cejas también. La nariz tiene deformidades. Las cejas están más arqueadas, ¿no? Cejas arqueadas. Bueno, es verdad, ¿no? Que las cejas tienen lo que es una característica, podríamos decir, muy llamativa. Hablamos de fase hipomímica. Como dice el nombre, ¿no? Es una fase que denota la ausencia de expresión facial. ¿Sí? Eso es lo que me indica este tipo de fase. Y las causas pueden ser varias, como ya habíamos estudiado. ¿Recuerdan? Habíamos estudiado este tipo de fases, ¿no? Hipomímicas. Teníamos la fase de esfinge, teníamos la fase de Parkinson, etc. Entonces puede sugerir una gran cantidad de cosas. Incluso, bueno, no necesariamente llega a ser patológica. Y si mal no recuerdo, les había puesto el ejemplo, ¿no? De los jugadores de póker, por ejemplo. Ellos tienen ese tipo de fase que es inexpresiva. Si ustedes observan, por ejemplo, este tipo de fase, en particular esa imagen real, no denota ningún tipo de emoción. Y esa es la característica de la fase hipomímica, ¿no? Como ya habíamos mencionado cuando hemos realizado el estudio de la fase parkinsoniana, disminuye el parpadeo. Muchas veces puede encontrarse ausente, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención de ese tipo de fase, doctores? La forma de la cabeza. Los ojos Los ojos entrecerrados. La delgadez de los labios. ¿Qué más? ¿Por qué Tiene creen que se denomina características de un niño. fase infantil? Es un adulto pero Porque
Una cara de niño. Se asemeja, ¿verdad?, a lo que es el rostro de un niño. ¿Alguna vez han visto esta serie con este actor? Sí. Sí. Actuaba de niño, ¿verdad? Sin embargo, creo que tiene no sé cuántos años, 30 y tantos años. Bueno, ese tipo de facie que se denomina facie infantil. Eh, bueno, puede ser constitucional, ¿sí? Puede ser constitucional o puede presentarse en una gran cantidad, por ejemplo, de alteraciones, especialmente aquellas que son de origen genético. Tenemos una gran cantidad de síndromes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Williams, tenemos, por ejemplo, la facie palatina. Entonces, no nos indica con certeza cuál es la causa exacta. Como les digo, puede ser constitucional, ¿no? Les pongo un ejemplo. Tengo una colega con la que hemos estudiado medicina. Ella es pediatra neonatóloga. Nosotros a la edad de 21 años, 22 años, ya éramos profesionales, ¿sí? Ya éramos médicos. Eso debido a diferentes situaciones, ¿no? Creo que ahora ya no se permiten. En sus compañeros peruanos, ustedes van a observar eso, ¿no? Aquellos estudiantes que provienen del Perú llegan a Bolivia muy jovencitos, 15 años, 16 años, y a los 22 años ya son médicos formados. Antes en Bolivia, debido no sé qué tipo de situaciones, uno salía a bachiller a esa edad, ¿no? 15 años, 16 años y terminaba su profesión a edades tempranas. Esa compañera de la cual les estoy mencionando a los 21 años ya se había graduado y actualmente si ustedes lo observan, por ejemplo, en el hospital, como les digo, es pediatra neonatóloga, no aparenta tener más de 22 años y tiene ya 35 años. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué les menciono eso? Porque no es un tipo de facie que muchas veces denote lo que es enfermedad. Puede ser constitucional, ¿no? Sin embargo, no vamos a hacer referencia a muchas patologías, porque en caso de que nosotros observemos no solamente una facie con rasgos infantiles, sino toda una estructura corporal, estamos obligados a buscar alteraciones congénitas o cromosómicas en este tipo de pacientes. No debemos confundir este tipo de facie con esta otra, que se denomina facie progérica, que sugiere progeria, que es todo lo contrario. ¿Listo? Vamos a la facie insulínica. Bueno, este tipo de facie insulínica es típico de aquellos pacientes diabéticos. Si hay algo que me llama la atención de este tipo de facie, es que presenta lo que es un infiltrado en el rostro. Es decir, el paciente presenta lo que es edema. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Recuerdan lo que hemos visto en clases pasadas? Habíamos hecho referencia a la facie antonina, por ejemplo, ¿no? Que también se caracterizaba por un infiltrado difuso. En este caso existe edema facial generalizado. Y algo que me llama la atención es que disminuye o existe una reducción de las líneas de expresión facial. Eso es lo característico en ese tipo de pacientes. Y justamente existe lo que es la disminución de estas líneas de expresión facial debido al edema. ¿Sí? Así de simple, nada más. Ahora, bueno, les pongo el siguiente ejemplo y soy reiterativo ya creo con esto, ¿no? Hasta el momento hemos visto una gran cantidad de facies que sugieren patologías abdominales, que sugieren patologías cardíacas, que sugieren patologías endocrinológicas, metabólicas, etc. Si ustedes se dan cuenta, la descripción de las facies que nosotros hemos realizado hasta cierto punto se parece. El mejor ejemplo lo hemos visto en las clases donde hemos observado las facies cardíacas, ¿no? Todas se caracterizaban, o en su mayoría, por un tinte pálido, cianótico, o una rubicundez cianótica en forma de alas de mariposa, etc.
pero cambiaban de nombre. Teníamos la fase de Corvisart, tenemos la fase de insuficiencia aórtica, de estenosis aórtica, tenemos la fase mitral, tenemos la fase de Shattuck, etcétera. Y justamente cambian el nombre porque uno ya sabe cuál es la etiología. ¿Sí? Si la causa es, por ejemplo, una valvulopatía aórtica, entonces yo la tengo que denominar fase aórtica. Lo mismo sucede con esta. Si nosotros encontramos, por ejemplo, lo que es un infiltrado facial con estas características, pérdidas de la línea de expresión facial o una reducción o atenuación, que tiene como antecedente, por ejemplo, el paciente estar enfermo de diabetes, entonces lo correcto es denominar fascia insulínica. No le vamos a denominar este tipo de fascia como fascia antonina, ¿no? Entonces tomemos en cuenta ese tipo de características. De la leonina, bueno, ya hemos hablado, nada más que mencionar. Fíjense, este es otro ejemplo de lo que les he mencionado. Hablamos de lo que es un infiltrado a nivel facial. En la fase mixedematosa, como dice el nombre, ¿no? Mixedema. Existe la formación de edema a nivel facial. Cuando yo denomino fase mixedematosa, bueno, acá encontramos algunas características un poco más peculiares, ¿no? La fascia es redondeada, la cara en luna llena. Fíjense que también, a pesar de tratarse de una persona anciana, encontramos lo que es la disminución de las líneas de expresión facial. Muchas veces encontramos la pérdida o la caída de la cola de las cejas, que es típica de la fase mixedematosa. Y además recibe este nombre porque se produce a consecuencia de un mixedema, que es una complicación de un estado de hipofuncionalidad de la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, si existe el antecedente de que mi paciente se encuentra enfermo de la glándula tiroides, hipotiroidismo, el término adecuado, mixedema. Y además que presenta una serie de manifestaciones clínicas tremendas, doctores, que lo vamos a estudiar en nuestras clases de fisiopatología. Doc, Adelante. entonces un paciente con hipotiroidismo va a presentar una fascia hipotiroidea y mixedematosa. No, la fase se denomina mixedematosa, no hipotiroidea. Ah, ya, gracias, Doc. ¿Alguna pregunta más? Doctor, en la fase mixedematosa, la pérdida del tamaño de las cejas es por causas hormonales ligadas. Claro, ¿no? Existe lo que es una alteración hormonal, bueno, en la mayoría de los casos, muchas veces se produce una alteración hormonal que se conoce con el nombre de panhipopituitarismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir hipo? Disminución, ¿no? ¿Y qué quiere decir pan? Que existe lo que es una disminución global, ¿no? Una disminución de todo. Entonces, son enfermedades que muchas veces se encuentran ligadas a otras. Si ustedes recuerdan lo que les había mencionado, ¿no? Cuando hemos hablado de la fase cushinoide, les había hecho referencia, es típica de hipercortisolismo. Es frecuente el síndrome de Cushing. Sin embargo, una característica de las enfermedades hormonales es que no siempre se encuentran aisladas, sino se encuentran ligadas a otro tipo de alteraciones hormonales. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es una fascia mixedematosa. Si bien lo característico es que existe una reducción en la concentración de las hormonas tiroideas circulantes, también es frecuente que exista reducción de otras hormonas, ¿no? De la luteinizante, tenemos, por ejemplo, de la folículo estimulante, de las hormonas tiroideas, de la adenocorticotrópica y de la prolactina, por ejemplo. ¿Sí? Existe una alteración general. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta fase? Ahora sí, doctores, 3 minutitos.
Esta fase ya la hemos estudiado, pero a ver, a manera de recordar, ¿no? ¿Cuáles son las características? Un minuto para esta fase, doctor, espacio mitral.
Listo, doctorcitos. A ver, comenzamos con lo que es entonces el estudio de esta fascia mitral, que ya la hemos estudiado, ¿no? Alguien, a ver, que se anime a realizarnos lo que es la retroalimentación de este tipo de fascia. Nayeli, adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, adelante. Ya aquí el paciente nos muestra lo que es, o sea, tiene una palidez en la cara, también tiene los ojos hundidos y cianosis, lo que veo en la cara, y también tiene los ojos hundidos. Listo. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Este tipo de fascia, la fascia mitral, existe lo que es una palidez o una rubicundez cianótica sobre un tinte pálido, les había mencionado, y denota lo que es una alteración mitral. Esa es la que nos interesa, que se denomina la fascia mongólica. Bueno, se denomina fascia mongólica porque este tipo de fascia, con algunas características, son típicas de los mongoles, ¿sí? Sin embargo, bueno, podríamos decir que actualmente es mal denominada fascia mongólica. Se utiliza otro tipo de descripción, que es fascia de síndrome de Down, porque es típico de aquellos pacientes que presentan síndrome de Down. Y se denomina fascia mongólica, bueno, mal llamada así, les había mencionado, por los rasgos distintivos a nivel ocular, ¿no? Si ustedes alguna vez, por ejemplo, han visto a una persona de raza asiática, nosotros somos capaces de reconocer que la persona es de raza asiática justamente por la característica de los ojitos, ¿no? Que son rasgados. Sin embargo, en este tipo de pacientes que sufren, de síndrome de Down, encontramos lo que es, además de estos ojos rasgados, que vamos a ver enseguida por qué se producen, otras características faciales típicas de la fascia. ¿Cuáles son esas características? Adelante, Lucero. Doctor, aparte de los ojos rasgados, también encontramos que la implantación de las orejas va a ser baja, su frente de igual manera va a ser baja y tiene la boca semiabierta. Listo, ¿no? La implantación de las orejitas es baja. Ya sabemos cómo estudiar la implantación de las orejas. Hemos visto una fascia, ¿no? Que se denomina la fascia de Potter, ¿sí? Hacemos lo mismo acá. Es una fascia redondeada. Si ustedes han visto alguna vez alguna persona con síndrome de Down, se han dado cuenta que la fascia es redonda, ¿sí? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Estos niños tienen dificultad para articular palabras de forma perfecta o adecuada. Eso debido a que ellos sufren de macroglosia. Existe lo que es un incremento de tamaño de la lengua. Y debido a la macroglosia existe, por ejemplo, ese tipo de fascia que ustedes están observando, donde el paciente tiene la boca entreabierta y debido a que el paciente tiene la boca entreabierta, discurre saliva, ¿no? Por las comisuras labiales. Ahora, podemos encontrar estrabismo, observen, esto es frecuente también en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de estrabismo, quiere decir que existe esa pérdida del paralelismo del eje de la mirada. ¿Qué más podemos encontrar, doctores, en este caso? En este caso, lo que nosotros también podemos hallar en este tipo de pacientes es ese pliegue cutáneo que da la apariencia o da esa característica a los ojos del paciente, que acá se observa, ¿sí? Fíjense dónde está la manito. Es un pliegue cutáneo en el borde interno del ojo que recibe el nombre de epicanto, típico de aquellos pacientes con síndrome de Down. Hablamos de esta fascia que se denomina fascia nefrítica, ¿sí? O fascia renal, que como dice el nombre sugiere enfermedad renal. Marife, ¿qué le llama la atención? Doctor, a mí básicamente me llamó la atención dos aspectos, que se presenta pálida y que tiene los párpados edematizados. Listo, lo que dice su compañera, ¿no? Algo que me llama la atención es el edema de tipo bipalpebral. Listo, así de simple y nada más. ¿Sí? El edema bipalpebral. Ahora, ese edema tiene algunas características. Antes que me olvide, les voy a pedir por favor que para una clase futura, para la siguiente clase, ustedes estudien cuáles son las características semiológicas del edema
cardíaco y el edema renal. Ese tipo de edema que ustedes están observando, que es el edema renal, es matutino, ¿sí? Eso quiere decir que se presenta en primeras horas de la mañana. A diferencia del edema cardíaco. El edema cardíaco generalmente es vespertino. ¿Eso qué quiere decir? Que se presenta con mayor intensidad o con mayor frecuencia al finalizar la tarde. ¿Sí? Eso es lo característico. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de edema, para que yo diga que sea debido a una patología renal, necesariamente tiene que ser bilateral. ¿Recuerdan el ejemplo del exoftalmus? Si el exoftalmus era bilateral, entonces hablamos probablemente de una hiperfuncionalidad de la glándula tiroides. Pero en caso de que sea unilateral, ¿en qué sospechábamos? En un tumor retroocular. Acá hacemos algo similar. Si es bilateral, probablemente la alteración sea renal. ¿Sí? Si es, en este caso, unilateral, ¿en qué pensaríamos, doctores? Si el edema es solamente en un párpado. Podríamos sospechar de algún proceso infeccioso o inflamatorio a nivel de este segmento. Una conjuntivitis, por ejemplo, puede presentar lo que es edema palpebral unilateral. Puede estar relacionado con algún traumatismo. Cuando les golpean, por ejemplo, en el rostro, existe lo que es edema, ¿no? Más que un edema, lo característico frente a un golpe es un hematoma. ¿Sí? Pero en algunos casos desarrolla lo que es edema. Sin embargo, cuando sea unilateral, es frecuente sospechar en qué doctores. ¿Alguno de ustedes recuerda, a ver, por sus clases de parasitología, Vanessa? Si el edema está en ambos lados, doctor. Si es unilateral, un párpado. Doctor, sería Filariasis. Vamos a Chagas. sospechar, ¿no? Chagas. Un chagoma de inoculación. Enfermedad de Chagas como tal todavía no, pero vamos a sospechar en que probablemente el paciente presente esta alteración, ¿no? El denominado chagoma de inoculación, que recibe el nombre de un signo, ¿no? Es el signo de Romaña, ¿sí? Ahora, miren, cuando hablamos del chagoma de inoculación, puede presentarse en cualquier parte de nuestro organismo. Como dice el nombre, no es el lugar donde ha inoculado la vinchuca. Y muchas veces lo hace en zonas blandas y tiene predilección muchas veces por los párpados, ¿no? Entonces, en ese caso sospechamos en eso. Hablamos de parálisis facial. A ver, doctores, ¿qué es lo que les ha llamado la atención de este tipo de parálisis? Para empezar, podemos encontrar dos alteraciones faciales en parálisis facial frecuentes, ¿sí? Dependiendo del tipo de parálisis facial que presente una persona. Podemos tener la parálisis facial periférica o podemos tener la parálisis facial central. En la parálisis facial central existe lo que es la alteración de solo un cuadrante del rostro. Un cuadrante inferior. Esa es la característica de la parálisis facial central. Afecta una porción inferior del rostro. ¿Sí? Así que cuidado en su examen, ¿no? No me coloquen que afecta un cuadrante y puede ser cualquier cuadrante, no, es solo un cuadrante inferior, nada más. Cuando hablamos de la parálisis facial periférica, afecta lo que es la mitad del rostro. ¿Sí? Afecta la mitad del rostro. Entonces, doctores, pregunta. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Un ojo se encuentra cerrado. Un ojo se encuentra cerrado, ya, ¿qué más? La comisura labial se encuentra fraccionada. Si yo les pregunto, doctores, si yo les pregunto,
¿qué lado se encuentra paralizado? ¿El lado izquierdo o derecho? Tomando en cuenta esa imagen. Izquierdo del paciente, derecho. El izquierdo. Izquierdo del paciente, doctor. Izquierdo. El lado izquierdo del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de fascia? En el lado izquierdo, que es el lado paralizado, que les estoy señalando en este momento, no existen arrugas frontales. El paciente presenta una alteración al ocluir el párpado. Eso recibe el nombre de lagoftalmus. No debemos confundir con la ptosis palpebral. Cuando hablamos de ptosis palpebral, es la caída del párpado. El paciente tiene los ojos cerrados, no puede levantar el párpado, no puede abrir el ojo. En cambio, en la lagoftalmus es todo lo contrario, no puede cerrar el párpado el paciente. Si ustedes cierran sus ojitos, se van a dar cuenta que los ojos se movilizan hacia la región superior, ¿sí? Cada vez que ocluyen los párpados. Hagan la prueba, a ver. Inclinen su cabeza en su asiento, cierren los ojos y automáticamente la mirada se dirige hacia arriba. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente con parálisis facial que ocluya los párpados, va a realizar este tipo de ejercicio. El globo ocular se va a desviar hacia la porción superior, pero no se va a ocluir el párpado. A ese signo se denomina signo de Carlos Bell, ¿sí? Que es esa excursión de la mirada hacia arriba. Fíjense cómo queda la pupila acá. Existe otro signo que se denomina el signo de negro. ¿En qué consiste el signo de negro? El signo de negro, bueno, consiste en que esta excursión de la mirada es mucho más extrema. Yo ya no voy a poder observar la pupila. Voy a observar lo que es un globo ocular blanco completamente. Solamente voy a observar la esclera, ¿sí? Si ustedes observan, existe lo que es la pérdida del pliegue nasogeniano y existe lo que es la desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Bueno, y debido a la parálisis, el paciente también puede presentar lo que es cialorrea en el lado paralítico. ¿Listo? Por el momento nos vamos a quedar allí, en lo que es parálisis o fase de la parálisis facial. ¿Sí? Existen una serie de características semiológicas que debemos tomar en cuenta. Esto lo vamos a ver en semiología 2. El paciente presenta disgeusia, el paciente presenta lo que es hiperacusia, el paciente puede presentar alguna lesión de otro par craneal asociado, generalmente lo que es el tercer par craneal, etc. Por el momento nos vamos a quedar en esto. Ahora, continuando, quiero que ustedes observen estas dos fases, ¿sí? Que muchas veces uno tiende a confundir. Observen, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, doctores, diagnóstico. ¿Cuál será su diagnóstico? Observen la fase de la señora. ¿Qué será? ¿Qué tipo de fase tiene? Por lo que acabamos de ver, parece parálisis facial. Pareciera, ¿no? A una persona con poca experiencia logra engañarle este tipo de situaciones. Esta es la fase de parálisis facial. ¿Sí? Lo que hemos escrito. El signo de negro, en este caso, podemos observar desviación de la comisura labial. Observen hacia el lado sano, la boca entreabierta. El paciente pierde la capacidad para realizar gestos a nivel facial, pérdida de las arrugas frontales, pérdida del pliegue nasogeniano, etc. ¿Sí? El paciente presenta lagoftalmus, la imposibilidad para ocluir el párpado. En cambio, observen nuevamente esta imagen. ¿Sí? El párpado se encuentra ocluido. Existe ptosis palpebral, el párpado caído. Este tipo de fase que ustedes están observando es característico de aquellas personas que presentan, por ejemplo, síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿sí? Y eso sugiere lo que es lesión del nervio simpático cervical, que puede verse afectado en diferentes porciones. Puede existir alteración de la primera raíz motora, de la segunda o de la tercera, ¿sí? Esto sugiere síndrome de Claude-Bernard-Horner. Enseguida vamos a ver qué más encontramos en este tipo de fase de Claude-Bernard-Horner. Pero si ustedes se dan cuenta, las características faciales son muy marcadas, son características. Continuando, estamos observando acá una fase sardónica.
¿Les gustan los cómics, doctores? ¿O no? Ahora que se ha puesto de moda hacer películas de cómics. ¿No? ¿No les gusta? ¿Alguna vez Sí, Doc. he escuchado por allí de un personaje al que le dicen el Guasón o el Joker Sí. o el Bromas en España? A ver, ¿qué le llama la atención de ese personaje de cómics? Siempre está sonriendo, pero Siempre se tiene una encuentra sonriendo, ¿no? risa especial. Tiene una risa cínica, ¿sí? Esa es la característica de la facies sardónica, ¿no? Esa su risa demuestra lo que es cinismo, ¿sí? Y eso es debido a lo que es una contracción muscular involuntaria de los músculos del rostro. Y como ustedes observan, es típico de aquellos pacientes que presentan tétanos. Es frecuente en ese tipo de pacientes. La facies sardónica muestra los dientes y el paciente da la impresión de que nos demuestra este tipo de sonrisa. ¿Qué es lo que les llama la atención? Volvemos otra vez a las alteraciones hormonales, ¿sí? Esta es una facie viril y resalta, ¿no? A simple inspección, lo más llamativo. Es una imagen real, es una mujer que tiene el récord Guinness por tener la barba más larga, ¿sí? Entre las mujeres. Tiene bigote y tiene barba, observen. No es normal que una mujer desarrolle vello facial. Y justamente sufre de algún tipo de alteración hormonal. Ya habíamos hablado, si ustedes recuerdan, hirsutismo. El existir hirsutismo sugiere o denota lo que es una alteración hormonal, cuya causa puede ser alguna hiperfunción de las glándulas suprarrenales, un tumor suprarrenal, un hirsutismo primario idiopático, puede verse a lo que es un síndrome de ovario poliquístico, etcétera, ¿sí? Eso es lo que denota y se denomina facie viril porque adquiere características similares a las de un varón, como la presencia exagerada de lo que es vello facial. ¿Sí? Entonces, ante tal situación, lo que nosotros vamos a hacer es sospechar en patología hormonal, algún tipo de trastorno a nivel del eje hipotálamo hipoficiario tejido efector. ¿Sí? 3 minutos, doctores. Facie volteriana.
Listo, doctores. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de esta fascie a la que denominamos fascie volteriana? Bueno, si ustedes se han dado cuenta, es una fascie que es caquéctica prácticamente, ¿no? Donde existe disminución de tejido celular subcutáneo, disminución de músculo, etc. Pero hay algo más que me llama la atención. ¿Qué es lo que les llama la atención, doctores? La fascie volteriana, para empezar, La sequedad de es las típica de mucosas. pacientes pediátricos. Bueno, puede existir sequedad de mucosas, ¿qué más? Este paciente es un paciente con marasmo. Es frecuente en pacientes con alteraciones nutricionales, es verdad. Fíjense la presencia de arrugas a nivel del rostro. Fíjense qué es lo que pasa con el cabello. Se pierde. Parece un anciano. Desaparece. Parece un anciano, ¿no? Tiene una fascie senil. Piel acartonada. De este tipo, ¿no? La piel acartonada, la piel seca, mal hidratada, etc. Pero lo más característico de este tipo de fascie es que se asemeja a la fascie de un paciente anciano. ¿Sí? Eso es lo característico, la fascie volteriana. La fascie bultuosa, bueno, la fascie bultuosa ya la hemos descrito en situaciones anteriores, es la fascie que se caracteriza por edema facial, ¿sí? Especialmente en los párpados. Es típico de aquellos pacientes que también presentan lo que es alteración renal. Sin embargo, también podemos encontrar en otras enfermedades como el coqueluche y el sarampión, ¿sí? Ya hemos visto, es la típica fascie renal, solamente que el edema es generalizado a nivel del rostro, especialmente con mayor acentuación a nivel de los párpados. Bueno, este tipo de fascie se denomina fascie progérica, que es típica de la progeria. ¿Qué es lo que le llama la atención? También tiene una fascie senil. También tiene pelo, alopecia. Existe lo que es alopecia, no solamente Nariz fina y delgada. Cabelludo, sino también existe lo que es una alopecia ciliar. Es una fascie que sugiere progeria. ¿Y qué es la progeria? El envejecimiento prematuro. ¿Sí? Fíjense, adquiere las características faciales típicas de una persona anciana. ¿Sí? Hablamos de la fase de potatorum, que ya le hemos escrito. Recuerden cuál es la diferencia con la fase cirrótica. Bueno, la presencia de esa nariz, ¿no? Rinofema. Y eso es lo que les había mencionado. El síndrome de Clauber-Bernard-Horner o lesión de simpático cervical. Cuando ustedes observan la fascie del paciente, deben pedirle para evaluar el séptimo par craneal que realice lo que es algunos movimientos de gesticulación facial, ¿no? Que sonría, que muestra los dientes, que ponga una expresión triste, que ponga una expresión feliz, etc. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, existen algunas diferencias que nos van a ayudar a diferenciar propiamente dicha lo que es una alteración tipo parálisis facial de lesión de simpático cervical. Recuerden la imagen que les he mostrado al iniciar esta clase. Si ustedes observan, por ejemplo, este tipo de estructura facial, observen. Todos han mencionado, ¿no? Según lo que hemos visto, pareciera ser lo que es parálisis facial. Pero ya hemos reconocido y ya sabemos cuál es la diferencia, por ejemplo, con la parálisis facial que estamos observando acá. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que observar de forma adicional? Deben observar de forma adicional las pupilas que presenta el paciente. En el síndrome de Clauber-Bernard-Horner o lesión de simpático cervical, existe lo que es anisocoria. Ya sabemos que es anisocoria, ¿no? Una diferencia en el diámetro de las pupilas. ¿Sí? Tenemos una pupila midriática y la otra es miótica, es puntiforme. Y en el lado donde se encuentra la miosis, vamos a encontrar ptosis palpebral, que es la caída del párpado. En el mismo lado donde encontramos lo que es ptosis palpebral, encontramos lo que es enoftalmos. Y en algunos casos se agrega lo que es anhidrosis, que es la ausencia, en este caso, de sudoración. Eso es lo que les va a ayudar a diferenciar lo que es una alteración facial de una alteración como la lesión del simpático cervical, ¿sí? No solamente nos vamos a basar en la fisionomía del rostro, sino también fíjense que tenemos que estudiar incluso las características del globo ocular y su respuesta a la luz
para diferenciar con este tipo de alteración. ¿Sí? Y para terminar, acá tenemos, por ejemplo, una enfermedad, que es la enfermedad de Parry-Romberg, que se caracteriza por lo que ustedes están observando. Una fase hemiatrófica. ¿Qué les llama la atención en este tipo de fase? Fase hemiatrófica. Melina. Un lado del rostro está más pequeño, Doc. Un lado del rostro es mucho más pequeño, no es atrofiado. En este caso existe atrofia de lo que es la piel, existe lo que es la atrofia de tejido celular subcutáneo, existe lo que es la pérdida, por ejemplo, de la masa muscular, afecta a las articulaciones, afecta a la estructura ósea de forma general. Es una malformación, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, la enfermedad de Parry-Romberg como causa de este tipo de fascia. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá, doctores? No, ninguna. Bueno, en su libro de semiología, perdón, de Suros, tenemos las facies por sistemas, doctores, ¿sí? Alguno de sus compañeros había comentado en la anterior clase que tenemos el tema de facies en el libro de Suros. Tenemos, es verdad, pero es cortita. Probablemente no van a encontrar las facies que hemos estudiado ahora. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que realizar el estudio sistema por sistema, ¿sí? Aparato por aparato, para encontrar este tipo de facies, ¿sí? Ya les había mencionado, si ustedes quieren saber cuáles son las características de la fase cardíaca, tienen que estudiar la parte cardíaca. Si quieren saber cuáles son las características de una fase renal, tienen que estudiar la parte de nefrología, ¿sí? ¿Cuándo es nuestra siguiente clase, doctores? Mañana, ¿no? Mañana a primera hora. Director. Como hemos estado trabajando con ustedes en estas 2, casi 3 semanas en el estudio de facies, les he estado pidiendo, ¿no? Que ustedes vayan realizando el estudio de facies. Y les había mencionado que al terminar esto se va a habilitar lo que es una opción en la plataforma Teams para que ustedes entreguen sus trabajos. Mañana vamos a habilitar después de nuestro repaso oral, ¿sí? Mañana vamos a realizar lo que es un examen oral solamente de fases. Ya saben entonces cuáles son los requerimientos, ¿no? Para lo que es un examen oral. Cámaras encendidas durante todo el tiempo para que se les evalúe. A la pregunta, la respuesta, ¿sí? Nos vamos a basar en las fases que se encuentran descritas en el libro de semiología de Suros. Adelante, ¿tenía alguna duda por allí? Sí, doctor. Solo vamos a subir como que los resúmenes de facies, no desde posición marcha. No, por el momento solamente lo que son fases. ¿Listo? Ya les había mencionado, para posición y marcha me van a trabajar en la elaboración de videos. ¿Sí? Su repaso o su examen del día de mañana solamente fases. Los archivos que van a cargar, de momento solamente fases. Una vez que habilite la plataforma virtual para la entrega de videos, allí me entregarán los videos de posición y marchas. ¿Listo? Bueno, yo creo que está todo claro. Doctor, va a subir las indicaciones para los videos. Sí, sí, no se preocupen, doctores, de eso. ¿Sí? Todo va a estar descrito en la plataforma Teams con los tiempos. Doctor. Adelante. Entonces, ¿hasta dónde sería el temario para el parcial? Para el parcial todavía no hemos terminado el temario. Nos falta estudiar mucho más. Nuestro parcial está programado ¿para cuándo? A ver. Voy a observar acá. Para el 6 de mayo, creo. 6 de mayo. ¿Dónde está? Semiología. Sí, para el 6 de mayo. No tenemos un montón de tiempo. ¿Sí?
Generalmente lo que hacemos es terminar un fin de semana el temario para el parcial. Así que hasta donde avancemos, doctores. Yo creo que vamos a terminar con todo examen físico general para el primer parcial. ¿Sí? Probablemente pulso arterial no y tampoco pulso venoso, pero si nos da el tiempo lo vamos a terminar. Y mañana, después de la evaluación oral que van a tener, les voy a dividir ya los temas de forma grupal para que vayan realizando sus exposiciones. ¿Listo? Así que atentos, doctores, a la lista. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doctor. Arnes, Presente, doctor. Raya, Presente, Doc. Doc, un favor. Ral, Le había adelante. escrito en la mañana, para decirle que estaba de viaje, pero al final logré entrar media hora después, pero entré a la clase. Listo, está bien, gracias. Barral, Presente. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Bolsa. ¿Qué nombre dijo doctor? ¿Castellanos? Perdón. Sí. Allá no alcancé a escuchar acá. Listo, Daza. Encinas. No está Encinas. Ferreira. Ferreira, presente. Flores. Presente, doc. Flores Carolina. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Eddie. Presente, doctor. José. Presente, doc. Gutiérrez Dani. No está Gutiérrez Doctor, Dani, ¿no? Gutiérrez Dani, presente. Listo. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Ramillo. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Miranda. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doc. Dios. Presente, doctor. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, doctor. Tuño. Presente, doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Vado. Presente, doctor. No está. Ticona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Sánchez, presente, doctor. Torrejón, presente, doctor. Torrejón, Rico. presente. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Velarde. Velarde, presente, doctor. Félix. Presente, doctor. Brando. Presente, doctor. Brando Valenzuela. Presente, doctor. Morano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Y Vargas. Presente, doctor. Listo. Listo, doctores. Mañana entonces no se olviden, tienen examen práctico oral de facies. Ya saben cuál es la modalidad, ¿no? A la pregunta, la respuesta, solamente son tomadas aquellas respuestas que sean válidas y precisas y no hay medios puntos. ¿Sí? Listo, doctores. Nos vemos Doctor, entonces. disculpe. Porcito, cuando me estaba llamando, bueno, se cortó y no escuché que mi apellido. Ni modo, es falta. ¿Quién más? ¿Alguien más? Encinas, por favor, doctor. Quería hacer. Y no escuché mi apellido. Igual es falta. ¿Quién más? ¿Qué pasa, Yo doctor? quería hacer una Tiene pregunta que con ser atento. respecto al Adelante, tema, Jean doctor. Paul. En la fase
sardónica o tetánica, ¿se podría decir de que el paciente hace bruxismo debido a la sonrisa o las contracciones, o es solamente debido a la sonrisa? No, sí, lo característico también es el bruxismo. ¿Sí? También es lo frecuente en ese tipo de pacientes. O sea, lo característico de la facie, por ejemplo, sardónica, es que existe lo que es una contracción muscular involuntaria de los músculos del rostro, ¿no? Y el bruxismo justamente se caracteriza también por eso, ¿sí? Sin embargo, este es, podríamos decir, de forma permanente, ¿no? Es frecuente durante todo el tiempo. Mientras el paciente presente, por ejemplo, esta contracción muscular involuntaria, el paciente va a morder los dientes y va a existir este sonido que rechina muchas veces. Sin embargo, es más característico de enfermedades parasitarias, si ustedes recuerdan, ¿no? Especialmente de predominio nocturno, pero puede encontrarse presente. Lo característico de la sardónica es la contracción sostenida y tetánica de los músculos del rostro, que desaparece a manera de sonrisa. Eso es lo más característico. ¿Qué más? Nada más. Listo, doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor.